Bueno, les decía que hoy vamos a empezar a ver los temas de estadística y cómo las cuestiones estadísticas se vinculan a la calidad. Una buena parte de las herramientas que nosotros utilizamos en calidad están inspiradas o tienen el sustento científico en los conceptos estadísticos. Es decir, que la calidad se nutre de la estadística para desarrollar herramientas que aplica en las cuestiones que hacen a calidad. Esto no es algo nuevo, empezó hace 100 años. Las ideas de control estadístico de calidad empezaron a desarrollarse hace 100 años, tal como lo hemos usado en las primeras clases, y el propósito de utilizar la estadística ha sido, como dijimos también al principio del curso, lograr que con las herramientas estadísticas nosotros podamos tener niveles satisfactorios en cuanto a la apreciación de la calidad de los productos o servicios que nosotros damos, sin necesidad de hacer el control sobre la totalidad de los productos. Es decir, nosotros podemos asegurarnos una calidad si controlamos todos los productos que hacemos, pero esto a veces es complejo, caro o impracticable directamente, porque no se puede hacer. Entonces, ¿qué se pensó al respecto? Si yo no puedo controlar la calidad de toda la producción, de cada uno de los productos que hago, si hacer eso me resulta muy caro, me resulta impracticable porque tengo que destruir los productos que someto a control, ¿sí? los pierdo porque están sometidos a control y deben destruirse. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que hago es tomar muestras, o sea, controlo algunos, ¿sí? Y a partir del resultado que obtengo haciendo ese control de una muestra y a partir de la información que tengo acerca de las condiciones de todo el lote o de toda la población que tengo que controlar, hago una inferencia en cuanto a si la calidad que estoy obteniendo es la que espero obtener o no. Desde ya, como estamos hablando de conceptos estadísticos, estamos analizando riesgos, y si estamos analizando riesgos no estamos en certeza. Es decir, nunca vamos a tener el 100% de certeza de que toda la producción está bien, pero vamos a poder manejar a partir de las muestras que nosotros tomemos un cierto porcentaje muy alto, por el 95, 97%, 98%, de que la población, la muestra, el lote, la partida, reúne los estándares de calidad requeridos a partir de la muestra que hemos hecho. Así que este es el concepto, y como ustedes ven, no es lo mismo controlar la calidad en una muestra de 300 a tener que controlar 3.000, 30.000, 300.000. Vamos a ver cómo manejamos esto, de qué manera la estadística nos permite poder establecer los tamaños de la muestra, los niveles de confianza, los márgenes de error. Vamos a ver distintas técnicas, vamos a tratar de ver distintas técnicas sobre esto. Así que este es el desafío que estamos planteando para esta parte del curso. Yo creo que ya se los dije, recomiendo que le den una leída al capítulo 11 del libro de Deming, porque allí habla de las variaciones comunes y las variaciones especiales y las explica. Puede haber alguna parte de ese texto que es un poco más difícil de comprender, pero yo sugiero que lo lean. Creo que ya se los había recomendado hace algún tiempo. Bueno, ahora vuelvo a insistir sobre eso. Y para arrancar con ya más en concreto, con los temas de hoy, lo que nosotros vamos a ver ahora es de qué manera muchas veces nuestras ideas, las ideas previas que tenemos o la primera impresión que podemos formarnos acerca de un problema no es la correcta.
O sea, la primera impresión no siempre es la correcta, y en los casos de problemas donde influye la estadística, es bastante común que nos equivoquemos con la primera impresión. Si es específico, hay toda una corriente de estudiosos de la economía que ven en esto unos sesgos, ¿sí? Que a partir de esos sesgos lo que tratan de demostrar es que muchas veces con la visión que nosotros podemos tener acerca de una situación, al tener un sesgo no es representativa, no concuerda esa visión con la realidad. Vemos las cosas con alguna distorsión y esto nos puede llegar a confundir o a provocar errores. Creo que lo hemos comentado, uno de los impulsores de esta corriente económica es Daniel Kahneman, hay muchos otros, es la economía del comportamiento, ¿sí? Entonces estudia cómo los agentes económicos, las personas al resolver problemas no son totalmente racionales, como predice la teoría de la economía clásica, sino que tenemos algunos sesgos propios de nuestras conductas que nos lleva a tomar decisiones que tal vez no son las mejores, o a ver la realidad no exactamente como es, sino como la vemos a través de nuestra mirada, que tiene algunos sesgos. Entonces, y ese tipo de situaciones se da con bastante frecuencia en cuestiones que tienen connotaciones estadísticas, y es por eso que nosotros solemos arrancar esta parte del curso con el planteo de algunos problemas o algunas situaciones donde tal vez nos podemos equivocar, donde tal vez la primera impresión que podemos tomar, lo que nos surge espontáneamente en nuestra mente, no es la respuesta correcta, ¿no? Entonces siempre tenemos aquí, lo que tenemos aquí son algunos problemas, le llamamos problemas estadísticos, pero bueno, tienen alguna cercanía con la estadística, pero no los vamos a resolver todos ellos, solo algunos con técnicas estadísticas, ¿no? Porque tratamos también de mostrar los sesgos que les acabo de comentar. Entonces les propongo que vayamos viendo cada uno de ellos y que vayamos diciendo, que ustedes vayan diciendo qué es lo que les parece que es la respuesta correcta a cada uno de estos problemas, y los analizamos y vemos si efectivamente esa es la respuesta correcta o no, o podemos decir alguna otra cosa al respecto. ¿Les parece que hagamos esto? Sí, por mí está bien. Bueno, muy bien. Ahora van a tener que participar más ustedes, ¿eh? Yo planteo el problema, ustedes me dan su punto de vista y después tratamos de encontrar la solución entre todos. Entonces el primer problema es el que está planteado acá, ¿no? ¿Qué es más probable? ¿Una muerte por enfermedad o una muerte por accidente? Una muerte por ¿Qué accidente. opinan? Una Me muerte por parece que por accidente. accidente, sí. ¿Por qué? O sea, para mí tiene que ver también el contexto, o sea, ¿cuál es tu estudio? ¿Sobre qué estás estudiando? Si la población en general o porque no sea alguien que sea chofer, capaz tiene más posibilidad de morir por un accidente que alguien que trabaja desde su casa. En general, la población en general. ¿Qué opinan? ¿Cuál es más probable? ¿Alguno de ustedes comentó por accidente? ¿Por qué les parece que esa es la respuesta? Porque estamos expuestos en todo momento a tener un accidente. O sea, probablemente puede ser como dijo el compañero, a lo mejor tenemos home office, pero nos resbalamos y nos caímos y nos pegamos en la cabeza y no sé, algo, un accidente así. Entonces es más probable para mí que haya muertes por accidente que por enfermedades. Bueno,
¿Alguna otra opinión? Bueno, acá lo que se produce es lo que Kahneman llama de representación, ¿sí? Nosotros estamos más acostumbrados a recibir noticias de fallecimientos por accidentes que por enfermedad. Y como recibimos con más frecuencia y de manera más impactante las noticias de fallecimientos por accidentes que por enfermedad, nuestra mente tiende a pensar que esto es más frecuente, que ocurre con mayor frecuencia. Profe, Y ¿eso la lo sospechó? estadística lo que muestra es que es al revés. Es 18 veces en Estados Unidos, y debe ser parecido en todos lados, o bastante parecido en todos lados, es 18 veces más probable que uno se muera por una enfermedad que por un accidente. Esto lo pueden ver, por ejemplo, otro ejemplo es ¿qué es más probable? ¿Que uno se muera en un accidente de aviación o en un accidente de tránsito? Y es mucho más probable que uno se muera en un accidente de tránsito, pero los accidentes de tránsito no siempre son noticia, y cuando hay un accidente de un avión es noticia. O sea, todos los accidentes de avión son noticia y solo algunos de tránsito son noticia. Entonces tendemos a pensar que tienen una frecuencia relativa mayor los de aviación que los de tránsito, y esto estadísticamente no es así. Esto se llama sesgo de representación y opera en muchas situaciones porque tendemos a explicar las cosas por lo que tenemos más a mano, lo que nuestra mente recuerda más rápidamente, lo que vimos o nos informamos de manera más cercana, sin tener disponible el dato de lo que estadísticamente ocurre. ¿Sí? ¿Se vio eso? Bueno, no desalentarse que hay más problemas. Sobre el segundo. ¿Ven? El segundo dice, ¿dónde es más probable que nazcan 60% de varones en vez de 50%, que es lo esperable? ¿En una maternidad de 10 partos por día o en una de 100? En una de 100. ¿Por qué? No sé, no estoy segura porque son más cantidad de bebé. ¿No debería ser igual? La misma probabilidad. ¿Cómo? ¿Por qué te parece que debería ser igual? Y porque en el caso de 10 representa tu 100%, y en el caso de 100 representa tu 100%. O sea, en ambos el 60% debería, en uno es 6 y en el otro es 60, pero a nivel porcentual sería lo mismo. Uh-huh. Y Mariana creo que dijo en una de 100, ¿no? ¿Y por qué? O alguien que quiera decir en una de 10, o sea, que sea más probable que ocurra un resultado de 6 sobre 10 en una de 10 que 60 sobre 100 en una de 100.
Vamos a pensar en lo siguiente. Acá hay un concepto estadístico que opera en esto que se llama teorema central del límite. ¿Qué nos dice eso? Si nosotros tenemos una población, ¿sí? Un universo, supongamos, ¿no? Que tiene determinada composición, a medida que agrandamos la muestra o la mirada que tomamos sobre ese universo, va a ser menos probable que tengamos un resultado divergente con lo que compone ese universo. Si el universo es que van a nacer 50 y 50, ¿sí? Si nosotros tomamos millones, va a ser muy poco probable que haya casos de 60 en lugar de 50 varones. Pero si tomamos una muestra más chiquita, ¿sí? Ahí es más probable que en el caso de tomar una muestra grande, que pueda aparecer ese desvío. La explicación desde el punto de vista teórico es que aquí aplica el teorema central del límite. Cuando más nos acercamos a la población, menos probable es que tengamos un resultado que sea muy distinto a lo que tiene la población. Entonces es más probable que se produzca ese desvío en una maternidad chiquita que en una más grande. Es más probable que haya ese desvío en una maternidad de 10 partos que en una de 100. No son igual de probables, sino que es más probable que este resultado, que no es 50-50, está fuera del promedio, digamos, se dé en ese caso y no en otro. Para los que les gusta el fútbol, hay un ejemplo interesante acá, y es el tema de los campeonatos que son largos y los campeonatos que son cortos, de pocas fechas o de muchas fechas. ¿Dónde es más probable que un equipo chico logre ser campeón? ¿En un campeonato largo o en un campeonato corto? En uno corto. Corto. ¿No? Y bueno, ¿y por qué? Y porque sí, por ahí en uno corto puede pasar algo medio atípico y en uno largo a la larga se va a equiparar, digamos, la realidad. Bueno, ahí es la misma explicación. Teorema central del límite. Ahí tenés una explicación. El equipo chico tiene una chance, chico y más débil, tiene una mayor chance si el campeonato es corto, porque se le pueden dar dos resultados favorables, uno a continuación del otro, y llegar a ser campeón, mientras que si tiene muchas pruebas que hacer y someterse a muchos enfrentamientos con otros equipos más poderosos, es mucho menos probable que logre eso. ¿Sí? Bueno, acá ven nuevamente otra situación donde quizás lo que primero pensamos no es la explicación correcta. Vamos a ver este otro, el tercero, que está puesto acá en esta lista. Dice, una mujer que se llama Paula, soltera, franca y brillante. Y estudió filosofía. Me preocupaban mucho los temas de derechos humanos y justicia social, y participó en manifestaciones contra la discriminación de género. Y la pregunta, dado ese perfil, la pregunta que nos hacemos es: ¿cuál es la actividad que con mayor probabilidad tiene Paula dentro de esta lista? Bueno, acá está este caso lo hemos preparado con una lista un poco más extensa, pero acá está resumida en dos. ¿Cuál es más probable? ¿Esta o esta? Para esta persona. ¿Qué opinan? Y la segunda. Sí, para mí también la segunda opción. ¿Por qué la segunda? Porque tiene más puntos en Porque tengo común un con sesgo. la descripción.
¿Por qué la segunda? Porque asocio la idea de estar involucrada en los derechos humanos y demás cosas, y justicia social, relacionada a ser feminista y ni una menos. Por eso. Exacto. Perfecto. Justamente, es si casi siempre vamos a decir la segunda opción, porque nosotros nos representamos el perfil de esta persona. O sea, por las cosas que tenemos de descripción, nos parece que Paula va a ser una cajera y activista del movimiento Ni Una Menos. Pero si lo miramos con lógica estadística, nos vamos a dar cuenta que tenemos que elegir la primera opción, ¿sí? Porque la primera opción incluye a la segunda. Fíjense ustedes que dice y. Entonces, el ser cajera de banco va a incluir a las que son activistas y a las que no son activistas. Entonces va a ser una opción más inclusiva que la segunda. Va a comprender un número más grande. Entonces nuestra probabilidad de acertar va a ser mayor. Entonces, con un criterio estadístico nosotros tendríamos que elegir la primera opción. Si bien, por lo que se llama sesgo, Kahneman llaman sesgo de representación, nosotros tendemos a decir lo segundo, porque nos imaginamos que esa persona tiene ese perfil, o sea que la descripción más detallada del perfil se acomoda a la idea que nosotros tenemos a priori acerca de cómo puede ser esa persona. Pero desde un punto de vista de rigor estadístico, tenemos que elegir la primera, porque la primera es más inclusiva. Podría ocurrir el caso de que Paula, siendo cajera del banco, no fuera activista, entonces la tendríamos incluida allí. ¿Ven? Bueno, van 3. Vamos a la 4. Problema 4. El problema 4 dice que un taxi provocó en una noche un accidente y se dio a la fuga, ¿no? Y se tienen estos datos. Dentro de esa ciudad hay 2 compañías de taxi. Una de color verde, que son el 85% de los taxis, y la de color azul, que son el 15%. ¿No? Del total de taxis que hay en la ciudad, la compañía verde es el 85% y la compañía azul es el 15%. Hay un testigo que identifica el taxi del accidente y dice que es de color azul. Y a su vez, a ese testigo se lo sometió a un test para comprobar, digamos, qué tan confiable es, y se pudo comprobar que en el 80% de los casos reconoce correctamente los colores, y en un 20% falla. Entonces, el testigo dice que el auto del accidente es azul, y la pregunta que nosotros nos hacemos es qué probabilidad hay de que efectivamente el taxi que provocó el accidente sea de color azul, tal como lo dice el testigo. ¿Qué les parece? Y yo creería en lo que dice el ¿Qué decimos? testigo. Perdón, no llegué a oír. ¿Lo podés repetir, por favor? Sí, que yo creer en lo que dice el testigo. Yo también Porque creo. Entonces, perdón, la línea de taxi que fue
causante del accidente fue la de color azul. Porque que justamente creo en el testigo, porque tiene confiabilidad del 80%. Bueno, ¿y qué probabilidad le asignás a eso? Y mínimamente más del 51%. Bueno, pero como el testigo dice lo correcto en el 80% de los casos. Por eso, por encima del 50 o del 51 para afirmar justamente que fue la compañía del color azul. Pero como dice el testigo, 80%. Bueno, o sea que a vos te parece que puede acertar que puede haber sido azul en un 51%, con un 51% de probabilidad. Básicamente sí. Igual es muy sesgado. O sea, todos los ejemplos son muy sesgados. ¿Por qué? ¿Cómo? No, ¿por qué decís que es muy sesgado? Y porque está libre de interpretación de cada uno. O sea, por ejemplo, la primera información que tenemos es que hay un 80% de probabilidad de que sea verídico lo que dice. Ahí justamente ya nos aferramos a ese dato y para nosotros hacemos un esquema mental y confirmamos que fue la compañía de color azul. Como que no aceptamos otras posibilidades. O si no van agregando otras posibilidades, ahí empezamos a dudar tampoco. Pero son sesgos en realidad. Bueno, nosotros tratemos de razonar este problema, ¿no? Si nosotros no sabemos nada acerca de la distribución de taxis que hay en la ciudad, ¿no? No sabemos cuántos azules y cuántos verdes hay, y el testigo tiene una confiabilidad del 80% y nos dice azul, ¿qué probabilidad de ser correcto le podemos asignar a ese dictamen? ¿80%? 80. ¿Cómo? 80. Porque 80. No conoces. Claro, el único que tenemos es la confiabilidad del testigo porque lo hemos probado, ¿viste? Lo hemos sometido a test y nos dice, bueno, identifica el color correcto en el 80% de los casos. Nos dijo azul, entonces la probabilidad de que sea azul el taxi del accidente es 80%. No tenemos el otro dato. Váyanse al otro lado. No tenemos el testigo, solo conocemos la distribución de taxis que hay en la ciudad. ¿Qué probabilidad le asignaremos a que sea azul? No tenemos al testigo, solo sabemos la cantidad de taxis que hay de uno y otro color. ¿Qué probabilidad le asignamos a que sea? 15. Entonces sería 15%. El 15. Bueno, parecería que relacionando uno con otro, podemos pasar de cifras tan grandes, ¿no? Como pasar de 15 a 80. El que sea azul tiene el 15 o el 80. Están como los límites, digamos, sobre los cuales parecería que puede estar el resultado que nosotros queremos encontrar. Y esto se resuelve con el teorema de Bayes, que no sé si lo recuerdan. Habría que multiplicar las dos probabilidades. O sea, una de que sea azul y otra de que la probabilidad de que esté acertado el testigo. Exacto. Tenemos que aplicar el teorema de Bayes, donde hay una hipótesis previa y nosotros la estamos considerando después al calcular el resultado. Entonces tenemos que pensar con la lógica del teorema de Bayes. A ver si lo tengo acá
Bueno, acá tenemos. Lo podemos hacer de distintas maneras, pero vamos a usar esta de acá. ¿Sí? Podemos hacer las cuentas de distintas maneras. Finalmente llegamos o vamos a tratar de llegar al resultado correcto. Y vean cómo lo he distribuido acá en una matriz. Acá está puesto como árbol, pero acá está puesto como matriz. Entonces vean ustedes, estos son 0,20 y 0,80, ¿qué es? La probabilidad de que el testigo haya acertado. Claro. De que sea confiable, ¿no? Exacto. 0,80 es que la probabilidad de que el testigo acierte y 0,20 que se equivoque. Y acá que tenemos 0,15 y 0,85, ¿qué es? Que sea azul o verde. La distribución de los colores de los taxis, ¿no? Es la probabilidad previa dentro del teorema de Bayes. Primaria. Después viene la otra, 0,20 y 0,80, que es la secundaria. Entonces vamos a ver si nosotros multiplicamos cada una de estas probabilidades, obtenemos estos resultados. Y cada uno de esos resultados representa un valor. O sea, si acierta o no acierta el testigo con respecto a la distribución de colores que hay en los taxis de esa ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, este caso, ¿sí? ¿Qué va a significar? 0,8 por 0,15, ¿qué significa? La probabilidad de que realmente haya sido azul. Claro, la probabilidad de que el testigo acierte, y sea efectivamente azul, multiplicando la probabilidad que tiene, la confiabilidad que tiene el testigo, que es 0,80, por la cantidad de casos que hay de taxis azules. Esto nos da 0,12, que lo ponemos en el numerador de la fórmula del teorema de Bayes. Lo más difícil, y podríamos decir que la probabilidad de que sea azul, si el testigo dice que es azul, es 0,12, pero no estaríamos razonando correctamente. Entonces lo más difícil de entender acá es lo que nosotros vamos a poner en el denominador, porque nosotros tenemos que considerar tanto la probabilidad de que acierte y nos diga azul y que sea azul, como la probabilidad de que se equivoque, no nos diga azul y efectivamente sea azul. Eso es lo que va en el denominador. Entonces en el denominador tenemos el 0,12, ¿sí? Y también tenemos la probabilidad conjunta que se produce de que el testigo puede equivocarse, ¿sí? Y habernos dicho verde cuando el auto es azul. Es esta probabilidad. 0,20, que es lo que se equivoca, por 0,85, que es el caso de los coches verdes. Entonces es 0,7. Pongo acá. Son las dos situaciones en que puede ser azul el auto. El testigo diga lo correcto, que está dentro del 80%, o que se equivoque dentro del 20% y no haya dicho que es azul y el coche efectivamente es azul, que podría haberse equivocado y es azul. Entonces lo que hacemos después es sumamos estas dos, ¿sí? Nos da 0,29, y en realidad la probabilidad de que el auto sea efectivamente azul cuando el testigo nos dice que es azul se obtiene con este cociente. ¿Ven? 0,12 dividido 0,29. Entonces la probabilidad de que efectivamente el resultado que nos está dando el testigo, el dictamen que nos está dando el testigo, el testimonio que da ese testigo, es 0,41. La probabilidad de que sea correcto, que es el coche efectivamente es azul, el taxi que provocó el accidente, es 0,41. ¿Ven?
no es ni 0,15 ni es 0,80. Quedó en un número allí intermedio. Bueno, esto es el teorema de Bayes, que si ustedes lo refrescan un poco van a ver que lo han visto, digamos, y es una pequeña aplicación, digamos, bastante común del teorema de Bayes. Hay muchísimas aplicaciones del teorema de Bayes para un sinnúmero de problemas. Pero vean cómo es bastante interesante verlo esto y ver cómo podemos equivocarnos, ¿sí?, con la primera impresión que obtenemos frente a una situación. O sea, podemos confiar exageradamente en la opinión del testigo sin tomar en cuenta la otra información que tenemos. Acá básicamente es manejar dos informaciones. Tenemos la información de cómo dictamina el testigo, y tenemos la información acerca de la población sobre la cual él va a dar una opinión. Obviamente, si la distribución de los autos fuese 50 y 50, o no conociéramos cuál es la distribución, qué valor, qué probabilidad le asignaríamos al dictamen que nos dio el testigo. ¿Qué probabilidad? No sabemos cómo son la distribución de colores dentro de los taxis de la ciudad. Solo tenemos la opinión del testigo. ¿Con qué datos nos vamos a quedar? Con el 0,80. O sea, la probabilidad de que... Con el 0,80. Claro, si no tenemos otra información, o si sabemos que son 50 y 50, nos quedamos con el 0,80. ¿Sí? Acá el resultado lo está cambiando es que el testigo, que tiene un nivel alto de confiabilidad, se está inclinando por un resultado que es poco frecuente dentro de la población, porque hay pocos autos azules. Por eso el resultado da 0,41. Bueno, esto se puede ver en cantidad de ejemplos. Después les voy a dejar para leer algo sobre lo que se puede hacer con esto para los test que diagnostican enfermedades. Y van a ver cómo uno puede sorprenderse bastante respecto a un cierto resultado de un test, qué confiabilidad tiene. Nos dice que estamos enfermos y bueno, qué probabilidad hay de que efectivamente tengamos esa enfermedad. Pero se los voy a dar después para leer, si no, no llegamos con los otros problemas. Bueno, y acá lo tienen también. Así que después les subo el Excel y ustedes lo ven. Veamos el siguiente problema. Dice, hubo un ataque terrorista en un teatro de París y han tomado 800 rehenes. En realidad dice París, pero está inspirado en un acontecimiento real que ocurrió en Moscú hace unos cuantos años. Usted es el presidente y debe decidir cómo intentar resolver la situación. Los expertos en negociación dicen que pueden convencer a los terroristas para que se entreguen y rescatar a todos los rehenes con el 50% de probabilidad de lograrlo. Los policías de seguridad proponen atacar el teatro, lo cual provocará que los terroristas maten a los 300 rehenes que tienen en su sector cercano. ¿Qué decisión tomaría usted? ¿Qué opinan? ¿Qué hacen? Lo de los policías es un 100% de seguridad que va a pasar eso, digamos. Sí. Sí, la de los policías. En el caso de los policías, si es el recuperan 100% En realidad posibilidad, depende del decisor esto, porque es bueno, a ver justamente. si es propenso al riesgo o no el decisor. ¿Y cómo
cómo lo pueden interpretar, o cómo, supongan que ustedes son los que tienen que tomar la decisión y tienen este problema. La policía le dice, nosotros los atacamos, van a morir 300 y salvamos 500. O dejamos actuar a los rehenes, a los negociadores, que los negociadores dicen que tienen un 50% de probabilidad de rescatar a los rehenes, pero un 50% de probabilidad de que los terroristas vuelen el teatro. ¿Qué hacen? Yo, por ejemplo, no soy propenso al riesgo, entonces haría que actúe la policía y sé que por lo menos 500 personas sé que viven. Bueno, ¿alguien opina lo contrario? Piensa igual que él. ¿Sí? Bueno, son bastante duros, ¿no? Porque eso es mandar a morir a 300. Sí, es una difícil Pero está decisión. salvando a 500, pero está salvando a 500. En el otro puede que mueran todos directamente. Así es. Bueno, son situaciones extremas donde hay que ser bastante frío, pero de lo que ustedes están hablando es de una situación probabilística y otra de certeza. La opción de los negociadores tiene 50% de resultar exitosa y 50% de fracasar. Ustedes allí lo que podrían hacer es calcular el valor esperado de esto. En estadística se llama valor esperado. Y es multiplicar el resultado por la probabilidad de que ocurra. Entonces, nosotros tenemos la probabilidad de que la gente, con la negociación, de que la gente se salve, que va a ser 800 por 5. ¿Sí? ¿No sería por un medio? Por un medio. Bueno, lo mismo, ¿no? 0,5. Claro. ¿Ok? Entonces ven, o sea, yo le dije 5 es 0,5, o dividir por 2, que es lo mismo. Entonces, la opción que nos dan los negociadores, ¿sí?, tiene la probabilidad del valor esperado que vale 400. En realidad los resultados serían 800 o 0, ¿sí? Pero si hacemos el valor esperado, nos estaría dando 400. En cambio, la certeza con la acción de los policías de seguridad es que se van a morir 300 y yo voy a salvar 500. Si somos totalmente fríos, nos conviene esta opción, ¿no? Como decían ustedes. O sea, salvo los 500 con seguridad, aunque sacrifique 300, a la otra opción donde puedo llegar a salvar a todos, pero pueden llegar a morir todos. ¿Lo ven? Sí. Bueno, acá lo hemos resuelto correctamente. Este es un caso de un ataque a un teatro en Moscú que hicieron los separatistas chechenos en los años 90, creo. Un problema parecido a esto, y allí las autoridades decidieron atacar. Habrían inclinado, parece ser, en este problema a esta alternativa que estamos. Pero en general, tratándose de un tema así tan sensible, muy probablemente todos los presidentes deciden por esta otra, o sea, tratan de salvar a todos. Pero bueno, no es lo racional, pero es lo que probablemente ocurre en este tipo de problemas. Bueno, este caso 6 ya lo vimos, hablamos de esto al principio del curso.
les propongo que lo refresquen y en todo caso la próxima lo repasamos un poquito. No sé si se acuerdan. Sí, sí, más o menos. Hay cosas que se Sí, reflejan en más o teoría de la menos. decisión. Okay, bueno. Exacto. Este ejemplo 6 es lo que vimos al principio del curso. Vamos a ver el 7, el último, y como les dije, a las 18 tengo que interrumpir, lamentablemente. Vamos a pensar un poco en este ejemplo, ¿no? Del ejemplo 7. Problema 7. Entonces le dicen, usted consiguió un contrato de un partido político local para hacer encuestas en una municipalidad donde participan 100.000 votantes. En una municipalidad 100.000 y en la otra 1.000.000. Entonces, en un lugar hay 100.000 votantes y en otra hay 1.000.000. Entonces la pregunta que se les hace es a cuántas personas hay que encuestar y qué margen de error puede llegar a tolerarse. Hay que plantear el problema porque la respuesta exacta es un poco más compleja y requiere que hagamos algunas explicaciones teóricas que probablemente no las conozcan o no las recuerden. ¿A cuántos encuesto en una municipalidad y en la otra? Me contrataron un partido político que actúa en dos municipalidades. En una viven 100.000 personas y en la otra 1.000.000. Bueno, ¿cómo hago con el tamaño de la muestra? ¿A cuántos les pregunto en la de 100.000 y a cuántos en la de 1.000.000? Ni idea, la verdad. No se me ocurre nada. ¿Cómo? No se me ocurre nada. Okay. Ustedes saben, por ejemplo, las encuestas de cuántos casos se entrevistan para hacer una encuesta de opinión pública, estas que salen tanto en televisión y que, bueno, muchas veces son desacertadas, ¿no? Pero ¿cuántos casos se toman en consideración? ¿Han visto alguna vez? ¿Se han detenido en ese pequeño detalle? Suele estar indicado al final como datos técnicos. Sí, he visto, pero se supone que tiene que ser una muestra representativa de cierto porcentaje de la realidad. Pero en este caso no se me ocurre un valor. Bueno, ¿alguien quiere arriesgar un dato, un número? No entiendo bien la pregunta, o sea, ¿a cuántas personas se piensan encuestar entre una localidad y otra o Exacto. juntas? Tenés una localidad de 100.000 personas y otra de 1.000.000. Bueno, ¿a cuántas? Suponete que querés tener el mismo margen de error en ambos casos, ¿a cuántos encuestás en una y a cuántos encuestás en la otra? Ah, ya, ya. Mm, ¿Se complicó? sí, no sé. Bueno, doy una pista. Esto no está planteado para que lo resolvamos con lo que sabemos, tenemos que explicar más cosas. Pero nosotros podríamos decir que esto es un problema proporcional. O sea, nosotros podríamos decir, bueno, tomemos el 10%, ¿sí? Entonces encuestemos 10.000 en uno y 100.000 en el otro. ¿Mantendríamos el mismo margen de error o sería distinto? Sería el mismo. No, No, la probabilidad del error en la población más chica sería mayor. exacto. Sería mucho menor en la otra si tomo 10% en ambos casos, tendría mucho menos margen de error en la segunda porque es más grande. Claro.
cuanto más grande es el tamaño de la muestra, yo reduzco los niveles de error, pero no es proporcional, se reducen muchísimo menos, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que no hace falta tomar una muestra tan grande para llegar a un resultado igualmente confiable. Y en general, para este tipo de problemas de encuestas, después lo vamos a ver más en detalle, ¿no? Pero en general, si ustedes se fijan en los datos técnicos de las encuestas de opinión, van a ver que tienen entre 1.000 y 2.000, entre 1.200 y 2.000 casos para márgenes de error de entre el 3 y el 4%. Independientemente de cuánto sea la población total, o sea, sirve para un lugar chico como para un lugar grande, porque con esa muestra alcanza. Y como ven, esos 1.200 son muchos, ¿sí? Proporcionalmente muchos si la población es de 10.000 habitantes, y proporcionalmente poquitos si la población es de 1 millón de habitantes. ¿Parece raro? Es como el ejemplo de los bebés, ¿no? Algo parecido, sí, sí, hay algunos conceptos parecidos allí. Sí, sí, exactamente. Bueno, yo les dejo, les voy a subir esto, les voy a subir algún material complementario para que vayan leyendo y vayan pensando sobre estos problemas, si les parece. Y bueno, y ahora debería interrumpir la clase. Perfecto, hasta luego, profe. Sí, está bien. Bueno, chicos, gracias a ustedes, nos vemos. Nos Gracias. vemos. Chao.